Dios bendiga a todos en esta hora preciosa que el Señor nos permite tener nuevamente el devocional. Gracias a todos los oyentes que se comunican, que se contactan y que pueden recibir este mensaje de la palabra de Dios, que es muy útil para cada uno de nosotros. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy lindo acerca de la oración, pero la oración voy a enseñarles errores que se cometen cuando nosotros a veces oramos y que muchas veces se pregunta ¿por qué Dios no me contesta? Entonces hoy quiero compartir esta parte maravillosa y voy a empezar con una parábola de la viuda y el juez injusto. En Lucas capítulo 18 dice de la siguiente manera: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? En esta parábola encontramos dos cosas muy importantes: la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, la oración debe ser continua, todos los días y todo el tiempo, en que nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón estén siempre dispuestos para orar y para mantener esa comunión con el Señor. Y cuando el Señor hace referencia a lo que dijo el juez, que dice que acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, entonces mira cuál es la clave. La clave es de orar siempre, no desmayar y mantenernos siempre constantes y unidos en la presencia del Señor. Entonces voy a compartir con ustedes estos errores que se cometen para orar. El primero es orar sin fe. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando vamos a orar, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que saber que el Señor está ahí, escuchando la oración. Hay muchas personas que se arrodillan para orar, pero no creen, piensan que el Señor está muy lejos y hacen oraciones con angustia, con desesperación, creyendo que Dios no les oye. Pero la palabra del Señor nos dice que debemos orar siempre y creer que Él está ahí, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Mira tan importante que es orar con fe, con confianza, con seguridad. Así como cuando tú te sientas a hablar con un amigo y sabes que Él está ahí presente, cuánto más nuestro Señor. La palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad son los que Él recibe realmente. Entonces mi espíritu tiene que orar porque Dios es espíritu. Entonces eso es una de las cosas que debemos evitar, orar sin fe. Y de acuerdo a la palabra del Señor, ella es la que nos indica cómo nosotros debemos hacerla. Otro de los errores que se cometen frecuentemente es repetir palabras. La Biblia nos enseña que nuestro corazón y nuestra alma debe ser un corazón primeramente sencillo, humilde. Tenemos que llegar al Señor con sencillez de corazón y no estar repitiendo palabras. Mateo 6:7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones,
como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Al Señor no le agrada que nosotros nos aprendamos frases solamente para decirle a Él y cumplir con una oración. No, con el Señor hay que hablar como hablar con una persona. Hay que expresarle lo que hay dentro de nuestro corazón. Por ejemplo, cuando hay tristeza, decirle: mira, Señor, me siento triste, me siento deprimido, estoy cansado, me da sueño, me da pereza. Todas estas cosas, cuando uno habla con el Señor, al Señor le agrada que nosotros seamos sinceros. No estar repitiendo palabras continuamente, porque dice la palabra del Señor que eso es lo que hacen los gentiles, que creen que palabras y palabras repetidas serán oídos. Y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos como amigos, hablar con Él de una manera amistosa y de una manera sincera. Y el Señor siempre estará dispuesto para escuchar nuestra oración, escuchar nuestro clamor, escuchar lo que tenemos nosotros en el alma y en el corazón. Es tan importante poder hablar con Él de una manera clara y sencilla, porque ¿qué hacemos nosotros cuando repetimos tantas palabras? Ni siquiera nuestra mente, ni siquiera nuestro corazón queda en paz. En cambio, cuando nosotros le hablamos a Él, porque orar es hablar con Dios, no es repetir oraciones, frases, palabras que ya nos hemos aprendido en el transcurso de nuestra vida cristiana. No, es expresar todo lo que hay dentro de nuestro ser. Otro error que se comete es el dudar. La duda. ¿Será que Dios sí me oye? ¿Será que Dios sí me escuche? Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La palabra clave aquí en este versículo es creer. Yo tengo que creer que Él me está escuchando, que Él sabe mi necesidad, que Él conoce mis angustias, que Él conoce todo lo que yo tengo adentro de mi alma y de mi corazón, y por eso al expresarle de una manera clara al Señor y creer que lo que yo le estoy diciendo, Él me va a escuchar. La palabra del Señor nos habla en 1 Samuel capítulo 1 de Ana, la mamá del profeta Samuel. Esta mujer estaba en angustia, primero porque ella no podía concebir hijos, y segundo porque tenía una rival que la atormentaba todos los días, diciéndole, burlándose de ella, porque su rival sí tenía hijos, mas Ana no las tenía. Y un día Ana tomó una decisión muy importante, muy maravillosa: ir al templo, a orar, a hablar con Dios y derramar su alma. Lloró amargamente. ¿Por qué? Porque ella tenía una angustia muy tremenda, y esa angustia era que ella quería tener su hijo, ella quería concebir, y escuchar su rival todos los días era muy triste para ella. Entonces Ana fue al templo, derramó su corazón delante del Señor y le contó su situación, le contó su problema, le expresó su necesidad. Y dice la palabra del Señor que cuando ella se levantó de la oración, tuvo tanta paz, tanta tranquilidad, que ella sabía que Dios le había escuchado su oración. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros al orar creamos que Él está ahí a nuestro lado, no dudar, y levantarnos de la oración con tanta seguridad y con tanta tranquilidad de que ya nuestra oración ha sido escuchada. Tenemos muchas personas que nos piden oración y siempre nos están pidiendo la misma oración. ¿Qué pasa ahí? No ha creído. Uno pide la oración, ora y está seguro y confiado de que ya mi oración ha llegado hasta el trono de la gracia, donde el Señor Jesucristo ha escuchado. Otro de los errores que se cometen es orar sin leer la Biblia. Es imposible.
porque la oración y la Biblia van unidos. Entonces es importantísimo, antes de empezar a orar, leer la palabra del Señor. Pablo le decía a Timoteo, en 2 Timoteo 3:15, le hacía ver algo muy importante, porque Timoteo fue enseñado desde niño la palabra del Señor. Su mamá Eunice se tomó ese trabajo tan maravilloso de enseñarle la palabra, y el apóstol Pablo le está diciendo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y en el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiere decir que si yo voy a orar, yo debo primeramente leer la palabra, porque ella es lumbrera, ella es la que me guía, ella es la que me orienta, ella es la que me da las directrices para poder orar, es la que me da la orientación completa para orar al Padre Celestial. Por eso el Señor Jesucristo dio un modelo, que fue la oración del Padre Nuestro. No para que nosotros la aprendamos y la repitamos todos los días sin sentido, no. Nos dio el modelo precisamente para que nosotros tengamos en cuenta que primero, antes de orar, se debe adorar a Dios. No llegar a la oración y empezar a pedirle a Dios y pídale, no. Dios desea que nosotros primero le adoremos, y después de que hayamos adorado su precioso nombre, ahí sí podemos contarle nuestra necesidad. Otro error que se comete es orar con motivos incorrectos. En Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, pedimos mal, porque la palabra del Señor nos está diciendo que pedimos mal y no recibimos, porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Y en Mateo 6, de 9 al 13, el Padre Nuestro nos da cómo nosotros tenemos que orar y cómo debemos pedir para nuestras necesidades precisamente. Hay muchas necesidades en el mundo, pero Santiago está diciendo que se pide es para gastar en deleites, o sea, para mi propio beneficio. Nosotros cuando oremos debemos acordarnos de muchas personas que están en necesidades muy grandes. Hay algunos que no tienen para el alimento del día, otros no tienen vivienda, otros no tienen un trabajo estable, muchas necesidades. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? No concentrarnos solamente en mi necesidad, sino en la necesidad de otras personas también, porque eso es agradable delante de Dios. No solamente pensar en que yo tengo necesidades, sino que las personas que están a mi alrededor, mi familia, mis amigos, mis vecinos, aquellos aunque nosotros no conocemos, debemos orar, interceder por ellos. Entonces, si pedimos mal solamente para nosotros, ahí Dios no va a escuchar nuestra oración. Pero si nosotros aprendemos a orar y a interceder por personas en necesidad, Dios también escuchará mi oración. Otro error que se comete es limitar el tiempo o el espacio. Decir, voy a orar solo 5 minutos porque no tengo más tiempo. Mira cuánto tiempo Dios nos dedica a diario, todos los días, cada semana, cada mes, cada año. Dios dedica todo el tiempo para recibirnos, y nosotros no debemos orar limitando el tiempo o el espacio. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, está diciendo, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir? O sea, que yo debo acostumbrar mi mente a mantenerla en oración. Si yo estoy trabajando, mi mente debe estar orando. Si yo estoy realizando cualquier labor, mi mente debe estar orando. O sea que nosotros debemos orar las 24 horas del día. No solamente cuando estemos despiertos, sino aún en la noche. Antes de acostarnos, decirle, Señor,
que mi sueño sea un sueño tranquilo, que mi mente, Padre precioso, esté conectada contigo, Señor. Y aun cuando tú te despiertas en las madrugadas, ya tu mente está preparada para seguir orando, para hablar con Dios. Eso es algo muy hermoso y muy bonito, porque mantenemos una paz y una tranquilidad en nuestro corazón. En Mateo 6:6 dice, cuando tú ores, entra a tu cuarto, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Qué quiere decir? Que mi relación y mi comunión con Dios debe ser Él y yo. Cuando hay necesidades, muchas veces las personas acuden a alguien que les ayude. Si es por un empleo, están buscando quién les puede ayudar a conseguir un empleo. Si es por situaciones de enfermedad, están buscando quién les ayude a aliviar esos dolores de su enfermedad. Si es por un problema con un hijo, buscan un psicólogo, un psiquiatra, quién les puede ayudar. Pero mira lo que nos dice la palabra en Mateo 6:6. Si tú y yo hacemos esto, encontraremos respuesta a todas nuestras necesidades. Cuando ores, entra a tu cuarto. Quiere decir una relación muy personal con el Señor, no con los demás, sino con Él precisamente. Y dice que cuando nosotros oramos en secreto, Él nos recompensará en público. ¿Sabes cuáles son esas recompensas? La respuesta a nuestra oración. Esa es la recompensa. Así es que nosotros debemos aprender a orar, no cometer estos errores que hoy vimos, que voy a decirlo nuevamente. Uno es orar sin fe. Otro, no repetir palabras continuamente, sino palabras que salgan del alma y del corazón. No dudar cuando estés orando. Hay que leer la Biblia siempre que vayas a orar, porque ahí Dios da muchas respuestas a nuestras oraciones. No debemos orar con motivos incorrectos y tampoco limitar el tiempo ni el espacio para orar con Dios. La oración tiene poder, sí, Él lo dice la palabra del Señor, pero la oración debe ser sincera, debe ser real y debe ser con palabras que sean entendibles para el Señor, porque a través de nuestra vida cristiana hemos aprendido algunas palabras que precisamente nosotros las repetimos y las repetimos, pero debemos también aprender a hablar con el Señor de una manera muy amigable, porque el Señor es eso. Él es un Dios maravilloso, es un Padre precioso, es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Así es que es lindo orar, es precioso tener esa comunión continua con el Señor, y tú no te angustiarás cuando llegue la necesidad, cuando llegue la situación, porque ya has avanzado en oración, ya has tenido esa relación y esa comunión con el Padre Celestial. Así es que cuando tenga la necesidad, sencillamente vas a ese amigo maravilloso que se llama Jesús de Nazaret y le dices: mira, Señor, pasa esto y aquello, y las respuestas son inmediatas, porque el Señor lo que más le agrada es contestar nuestras peticiones. Él no se queda callado sencillamente a esperar que nosotros estemos ahí sufriendo a ver si hay una respuesta. No, Él sí contesta. Lo que pasa es que Él sabe el tiempo y el momento en que lo debe hacer. Así es que yo espero que este devocional sea de mucha bendición para tu vida, que tú aprendas a orar al Señor, que entres en esa relación continua con Él, y vas a tener una vida victoriosa, una vida triunfante y una vida en la cual podrás compartir con otras personas este mensaje precioso que les va a ayudar mucho en su vida diaria y en su vida familiar. Voy a hacer una oración muy sencilla delante de Dios y espero que tú también la hagas allá en tu corazón. Si te puedes arrodillar o tomar una posición, puedes hacerlo, pero lo importante es que nuestro corazón esté dispuesto para el Señor.
Amado Dios, te damos gracias por enseñarnos tu palabra, por enseñarnos que nosotros debemos orar siempre, todos los días, oh Rey, que debemos tener esa comunión contigo, que debemos estar delante de tu presencia. Así como nos muestra tu palabra, cómo Moisés oraba, hablaba contigo, expresaba todo lo que él sentía y lo que él vivía, Señor. También lo hacía el profeta Daniel, lo hacía David, lo hacía Salomón. Todos aquellos hombres, Señor, oh Dios, que están escritos en tu palabra, ellos oraban a ti y tú respondías la oración. Señor, gracias, porque yo sé que tú amas al Hijo que es sincero, tú amas al Hijo, Padre amado, que cree a tu palabra. Señor, muchas gracias por los oyentes, porque cada día en este devocional, en estos martes, Señor, hay palabra para aquellos, Señor, oh Dios, que están en momentos difíciles. Gracias, Señor de los cielos, por fortalecer nuestras vidas. Te damos gracias, Padre precioso, y que cada día que entremos en oración, Señor, sea mucho mejor y que nuestras palabras sean agradables delante de ti. Muchas gracias por dejar escritos estos consejos bíblicos, Señor, para que seamos victoriosos todos los días. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, mi Señor. Amados oyentes, muchas gracias. Dios les bendiga. Y en un próximo devocional nos encontraremos para tener otra reflexión hermosa de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga grandemente. Esto fue Abriendo las Escrituras, un espacio que edifica tu alma y tu espíritu. Con los pastores Luis Orlando y Doris Alarcón. Comunícate con nosotros 345-2456. Visítanos, Avenida Segunda Norte, número 39, 191, Barrio Vipasa, en Cali, Colombia.